Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos una vez más con ustedes desde la ciudad de Nueva York. Soy Hanti Almanzar. Si no se han suscrito, tienen la oportunidad de hacerlo ahora mismo. Se suscriben, comparten, comentan, le dan like y una de las cosas más importantes, me recomiendan con sus amigos, con sus amistades y de esta manera nuestro canal puede seguir creciendo y continuar subiendo contenido de informaciones, de noticias, de algunos lugares que visitamos a nuestro canal de YouTube. Bueno, en este momento quiero referirme a algunos temas, algunas de las informaciones, de las noticias que han sido más destacadas durante los primeros días de este mes de abril aquí en la ciudad de Nueva York. Y voy a empezar. La verdad que nuestra ciudad ha estado muy activa en materia de fenómenos atmosféricos que tienen que ver con la astronomía, la meteorología, porque en los primeros días de este mes de abril en esta ciudad, hemos tenido muchas lluvias, hemos tenido temblor de tierra y también pues pudimos ver un eclipse solar. Voy a empezar primero con el caso de las lluvias que cayeron en los primeros 4 días de la primera semana del mes de abril aquí en esta ciudad. Desgraciadamente, las estadísticas hablaron de 4 personas que resultaron muertas, estas por situaciones como algunos accidentes de tránsito, otras también porque le cayeron árboles gigantescos encima de sus vehículos mientras se desplazaban por algunas avenidas y también autopistas muy transitadas de la ciudad. Lamentablemente, las autoridades se mantuvieron dando el alerta porque la primera semana, eso fue a final de marzo, inmediatamente entró el 1 de abril, pues tuvimos lluvias. Tuvimos en la primera semana 4 días consecutivos de lluvia, desde el lunes hasta el jueves. La semana estuvo afectada por estas tormentas de lluvias, entonces sí, incluso varios vecindarios duraron horas sin el servicio de energía eléctrica porque fue interrumpido precisamente por las lluvias y la caída de algunos árboles. Entonces, las autoridades de meteorología estuvieron ofreciendo todas las informaciones de alerta para que los ciudadanos neoyorquinos estuvieran atentos a todo lo que iba a pasar. Mucha gente fue a los supermercados, se estuvo abasteciendo de productos alimenticios para estar preparado por cualquier situación, pero sí hubo también inundaciones en algunos vecindarios de esa ciudad de Nueva York, que hay problemas ya con el alcantarillado de muchos años. A eso se le agrega también la basura, que muchos desaprensivos ciudadanos también no toman en cuenta eso y lo tiran así en las calles. La verdad que esa primera semana se vivió con bastante intensidad en materia de lluvia en esta ciudad y esto también pues el tráfico muy congestionado, situaciones, mucha gente que llegaba tarde a sus trabajos, en fin, fueron días bastante complicados. Les repito, desde el lunes hasta el jueves tuvimos mucha lluvia, fue el jueves 4, sí, el jueves 4 de abril, y pues las autoridades, tanto el alcalde como la gobernadora, estuvieron dándole seguimiento a este fenómeno atmosférico y recalcaban mucho a los ciudadanos que si no tenían que salir por razones indispensables, pues que se quedaran en sus hogares, porque estas lluvias, además de tuvimos tormentas eléctricas, de hecho se hizo viral una fotografía de la Estatua de la Libertad que fue impactada por un rayo en una de esas noches, y esa foto recorrió todas las redes sociales porque se veía precisamente este rayo producto de esta tormenta de lluvia y tormentas eléctricas que fuimos afectados, entonces impactaba
en el área de la corona, como se dice, de la Estatua de la Libertad. Así es que, desgraciadamente, las estadísticas arrojaron 4 personas que murieron durante esos 4 días de lluvias intensos en esta ciudad de Nueva York en diferentes circunstancias. De hecho, muchos parques también ese mismo día y al día siguiente, el viernes, hubo mucho trabajo de recogida de basura porque yo tengo un parque cercano donde yo vivo y hay varios árboles de muchos años, bien fuertes, pues se cayeron. Por suerte, en ese momento no había nadie ahí en el área y no hubo pérdidas humanas y rápidamente los que cuidan los parques, la ciudad, pues inmediatamente mandaron a recoger todos estos desperdicios y todo volvió a la normalidad. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de que eso dejó bastante apagones, dejó personas que desgraciadamente perdieron sus vidas, entre otras situaciones que nos afectaron aquí en esa primera semana de abril en la ciudad de Nueva York. Y vamos a seguir con la misma tónica. Quiero compartirle también otra información con respecto a precisamente esa primera semana de abril que tuvimos toda esta situación con las lluvias y ciertas inundaciones, apagones, entre otros, pues parece que el clima, que la tierra se ha alineado porque la ciudad de Nueva York el pasado viernes 5 de abril, entonces ahí sufrimos el susto del día y para muchos el susto de la vida, porque no es usual sentir en esta ciudad de Nueva York algunos temblores. Yo, por ejemplo, soy de la República Dominicana y en la República Dominicana, pues sí, es más común sentir estos tipos de fenómenos atmosféricos porque estamos ubicados precisamente en la misma trayectoria de una de las fallas tectónicas que producen estos cambios bruscos en la Tierra. Pues aquí yo recuerdo que yo estaba en un primer piso, en una reunión, y de repente sentimos, quienes estábamos ahí, un movimiento bastante brusco, que incluso las sillas y algunos objetos vimos que se movían, pero que resulta que al lado estaban construyendo y estaba trabajando una retrocavadora, entre otros artefactos de esto de construcción. Entonces pensamos nosotros que fue el movimiento, la vibración de estos artefactos de construcción que hicieron que se moviera el área donde estábamos. Dijimos, ok, es la construcción y seguimos con nuestra reunión, pero minutos más tarde, entonces yo recibí una llamada de mi sobrina que me dice que si sentía el temblor, inmediatamente toda la gente, como salimos a la calle, todo el mundo estaba hablando de esto y acudimos rápidamente a las fuentes en el internet, fuentes confiables, para ver de cuánto era la magnitud del sismo y en efecto era de 4.8 este sismo que se sintió aquí en la ciudad de Nueva York con el epicentro específicamente en New Jersey. Voy a buscar un poquito más de información. Esto ocurrió exactamente a las 10:23 de la mañana del viernes 5 de este mes de abril, según información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que informó preliminarmente era 4.7, conforme fueron pasando los minutos, pues ya el Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que era de 4.8 con epicentro cerca del Lebanon, en Nueva Jersey, a 72.4 kilómetros, o sea, 45 millas al oeste de la ciudad de Nueva York y a 80.4 kilómetros al norte de Filadelfia. Señores, inmediatamente comenzaron las alarmas a dispararse en nuestros teléfonos celulares porque aquí esto es costumbre que cuando hay ciertos fenómenos atmosféricos te mandan los mensajes, todos sincronizados en los teléfonos celulares, un mensaje de alerta, al igual que se hacen con el alerta Amber cuando hay un niño desaparecido. Entonces, venía ya en un autobús del transporte público y aquello fue una locura,
porque todos esos teléfonos celulares de tanta gente que veníamos en ese autobús empezaron a sonar al mismo tiempo y se vivieron momentos de mucho miedo, mucha tensión. Y me llamaba también la atención, valga la redundancia, de que empezamos pues todo el mundo a llamarse y a enviarse textos, a llamar por WhatsApp, aquí en los Estados Unidos y de la familia de diferentes países para saber si uno estaba bien, qué había pasado. Ya a las 11 de la mañana, el alcalde Eric Adams emitió un comunicado a través de una conferencia de prensa donde se reunieron el alcalde, el jefe de la policía, el jefe del cuerpo de bomberos, en fin, entre otras autoridades, para ofrecer ya toda una información oficial, ellos como autoridades de la ciudad de Nueva York, con respecto al temblor de 4.8 y los efectos que pudieron ocurrir o las consecuencias de este fenómeno aquí en la ciudad de Nueva York. Muchas personas, muchos jovencitos sobre todo comentaban y decían, bueno, es la primera vez que estoy sintiendo esto, porque ciertamente esta ciudad no es común que se presenten o que ocurran sismos o temblores como en países del Caribe y otros países de Sudamérica. El caso, por ejemplo, de Chile, que es un país eminentemente sísmico, al igual que Ecuador, por ejemplo, Puerto Rico, República Dominicana, nosotros sí con frecuencia sentimos estos temblores, ya como que estamos un poquito más acostumbrados y adaptados a esta situación, aunque hay que admitir, yo particularmente le tengo pavor, le tengo pánico a los temblores de tierra. Y yo vivo en un sexto piso y por suerte que ese día estaba en un primer piso, que según informaciones, mientras más alto uno esté, pues dicen las autoridades sismológicas que con más intensidad se siente. Señor, pero aquello fue de verdad durante el viernes, todo ese día, viernes 5 de abril, aquí en la ciudad de Nueva York, ese fue el tema obligado, todo el mundo hablando de que si lo sentiste, que si no lo sentiste. Cuando recogí los niños en la escuela, pues también ese era el tema, todo el mundo comentando. Inmediatamente le empezaron a enviar a uno alertas, qué hacer durante y después de un evento de esta naturaleza, porque hay que resaltar que mi miedo mayor es porque los terremotos no son como los ciclones, como las tormentas de nieve, las tormentas de lluvia, que son predecibles. Esto llega y punto. Yo estuve leyendo una información, no recuerdo exactamente de qué universidad fue que hicieron ese estudio, pero dicen que sí, que la ciudad de Nueva York está amenazada de que en unos 50 o 60 años pudiera verse impactada por un terremoto de hasta 8 grados, ay Dios mío, en la escala de Richter. O sea que también en ese sentido se ha estado trabajando y se ha estado hablando sobre eso, pero la verdad es que esto fue todo un evento que puso a la ciudad de patas arriba, como decimos, las sirenas de las ambulancias, de los bomberos, con los mensajes de textos que empezaron a llegar a los teléfonos celulares al mismo tiempo, de emergencias, que fueron dos en esos momentos, y las bocinas de los conductores en los vehículos. Aquello fue una locura ese día. Todo se hablaba de eso. Empezaron a salir los videos de cómo se vivió el terremoto en diferentes espacios y la verdad que fue un día un tanto caótico, pero a la vez también preocupante, pero para muchos fue una primera vez sentir esto. Yo recuerdo un jovencito de unos 16 años que estaba a mi lado y decía, pero primera vez que siento un temblor en esta ciudad de Nueva York. Y así como él, muchos hablaban por la rareza de estos fenómenos aquí
en la Gran Manzana. O sea que estamos viviendo como un mes de abril muy activo en esta ciudad. Y fíjense que el mes de abril precisamente se celebra el Día de la Tierra. O sea que también la tierra como que nos está gritando que la cuidemos, que esta es la única casa grande que tenemos. Pero bueno, siguiendo en este mismo orden de fenómenos atmosféricos, entonces, para completar, el viernes 5 tuvimos el temblor de tierra de 4.8 en esta ciudad de Nueva York. Inmediatamente comenzaron los ciudadanos a relacionar el temblor con el eclipse solar para el 8 de abril. El temblor fue el 5 de abril, entonces el lunes siguiente, 8, ya fue el eclipse solar. Empezaron la gente a decir, a relacionarlo, o hay que entender que los eclipses solares, pues, son fenómenos que ocurren en muy poca proporción. En esta ocasión fue el eclipse solar aquí en la ciudad de Nueva York el pasado lunes 8 de abril. Y aquí también esto fue otra locura, señores. En esta ciudad ya se tenía una semana hablando de este eclipse que iba a ocurrir y que se iba a ver en algunos lugares parcialmente, en otros menos y así por el estilo. Lo cierto es que todo esto conllevó a que el lunes, pues ya en el fin de semana, todos los medios de comunicación, tanto en inglés como en español, solo hablaban del famoso eclipse solar que iba a ocurrir el sábado, no, el lunes 8 de abril en esta ciudad, que precisamente dice aquí que duró 15 minutos, exactamente de 3:15 a 3:30 de la tarde fue que se pudo visibilizar aquí en esta ciudad de Nueva York. Entonces, en torno a todo esto comenzaron las ventas, pero días anteriores ya el comercio aprovechó, como Nueva York, que es el epicentro del consumismo, como yo le digo, pues obvio, empezó a vender, a promocionar, inclusive hasta alimentos, donas en forma de eclipse, estaban vendiendo, otros se mandaron a hacer t-shirts con un eclipse en el frente, comenzaron a vender también. Y aquellos famosos lentes, que los lentes que son especiales para protegerse del sol, para protegerse los ojos, eso se vendió como pan caliente. Señores, en las calles, eso eran muchas mesas, muchas tiendas vendiendo estos famosos lentes, que el más económico que yo vi, que es como una especie de material entre plástico, una combinación, yo no sé exactamente de qué son, pero se veían como plástico. $7. $7 fue pero habían hasta de 7, de 10, de 15, y bueno, me imagino que ya eso tendría una escala. Pero los que estaban vendiendo en las calles, lo estaban vendiendo a 7, 8, oscilaba así esa cantidad de dinero, y andaban los niños y adultos con todos estos lentes puestos. Pero qué decir en los parques comenzaron a aglomerarse un sinnúmero de personas. Algunos tenían telescopio para mirarlo, y el grueso de los ciudadanos tenían esos lentes. Fue una emoción, y a través de la televisión, de las redes sociales, en las escuelas, donde quiera nada más se habló de este eclipse solar que en las cataratas del Niágara se iba a ver en un 90%. Aquí en la ciudad de Nueva York, mucha gente fueron al Central Park, que ahí iba a tener un poco de visibilidad, pero ya en las zonas como el Bronx, como el Alto Manhattan, Brooklyn, Queens, según las informaciones, fue muy parcial que se pudo ver este eclipse solar, que les repito, fue el lunes 8 de abril, desde las 3:15 de la tarde hasta las 3:30 del lunes 8. Ahí fue donde sentimos un poco aquí en el Bronx, se sintió que a esa hora
como que cubrió un poco el sol, se vio como nublado y ya uno se pudo dar cuenta que sí que estaba entrando este fenómeno astronómico, que es un eclipse solar que, según las autoridades que tienen que ver con esto de sismología, de meteorología, de astronomía, en el 2044 se podrá volver a ver un eclipse solar aquí en esta ciudad de Nueva York. Por eso fue una locura. Le digo que, según la gobernadora Katherine Hochul, dijo que 1 millón de turistas estarían en esta semana visitando la ciudad de Nueva York para disfrutar del eclipse solar del 2024. Los hoteles estaban todos full. Muchos vuelos se vendieron, hoteles. Señores, de verdad, vi una información que todos los millones que se gastaron en los Estados Unidos con respecto al eclipse, lo que engloba eso, viajes, vehículos, tránsito, hoteles, vuelos, bueno, toda esa componenda para ver este eclipse solar, se gastó más dinero que lo que se gasta en 3 Super Bowl, que eso es bastante, porque el Super Bowl es el acontecimiento del año por naturaleza en los Estados Unidos, donde se invierten más millones de dólares. Y este fenómeno, el lunes 8 de abril, pasado el lunes 8 de abril, se gastó en todo esto más dinero que 3 Super Bowl. O sea que esto es una locura, pero el comercio y más el capitalismo aprovecha esto para convertirlo todo como en un circo, en una campaña mediática y que la gente se deje llevar. Todo era nada más, hey, ya vas a ver el eclipse, te compraste tus lentes, yo voy al parque, tal. Bueno, eso fue todo una algarabía que estuvimos viviendo aquí en esta ciudad de Nueva York el lunes 8 de abril, donde se pudo ver en algunos lugares parcialmente y en otros pues solo se sintieron algunas nubes, poco nublado, que eso indicaba que estaba pasando este eclipse solar y que ya que la luna se había atravesado y que por un momento en algunos lugares ya pudo verse como si hubiese sido de noche, sobre todo por las cataratas del Niágara y en México, una gran parte de México, que también lo vi ahí en México, sí, en una parte, sobre todo en Mazatlán, lo pudieron ver parcialmente, este eclipse solar. Bueno, voy a finalizar. He hecho un recuento de estas 3 informaciones con respecto a fenómenos atmosféricos que han estado afectando esta ciudad de Nueva York en lo que ya va de este mes de abril. Y voy a dar un salto, señores, a la violencia que se vive en esta ciudad de Nueva York. Esto sigue preocupándonos como ciudadanos de esta ciudad, la Gran Manzana, y yo pienso que las autoridades, aunque dicen que están trabajando, el alcalde, la gobernadora, pero hay un descontento, sobre todo con el alcalde Eric Adams, que uno como ciudadano no siente esos trabajos fuertes con miras a mitigar o por lo menos a contrarrestar un poco esa situación de las personas sin hogar en las calles, de las armas de fuego que están en poder de muchos delincuentes. Recientemente, aquí en el Bronx, entre Fordham Row y Grand Concourse, un niño de apenas 2 años que iba con su madre en un cochecito recibió un disparo de unos delincuentes que se enfrentaron ahí en una discusión. Por suerte, el niño, luego las autoridades reportaron que fue un simple rasguño, que estaba todo bien. Y esto fue un aliento para la misma población, pero uno tiene temor, miedo de salir a las calles porque no sabe en qué momento uno se va a ver en medio de una trifulca, de una situación de esta y pueda hasta perder la vida. Las autoridades tienen que trabajar en esa parte,
la violencia en las calles, la violencia en los trenes, que no para. La violencia en los trenes no para, señores. Aún el alcalde ha anunciado que van a introducir más agentes de la policía para vigilar el sistema de trenes de la ciudad de Nueva York, que también van a colocar en algunas estaciones más vulnerables de mayor concentración de pasajeros. Van a colocar detectores de metales para revisar mochilas, bultos, entre otras cosas, antes de entrar al sistema de trenes. Así como la gobernadora Katherine Hochul también anunció semanas atrás de la introducción de unos 750 guardias distribuidos en el sistema de trenes aquí en la ciudad de Nueva York para darle mayor seguridad a neoyorquinos y turistas que usan a diario el sistema de trenes que, según la NTA, que es la organización o la oficina que se encarga del transporte de la ciudad, más de 5 millones de pasajeros usan diariamente el sistema de trenes aquí en la ciudad de Nueva York, el metro, el subway, como sea. O sea que tienen que apretar porque hay temor de abordar un tren, sobre todo en horas de la noche. De hecho, recientemente hay una compañía encuestadora que hizo un trabajo de investigación y ahí salieron a relucir que, señores, el 70% de los neoyorquinos tiene miedo, siente temor al abordar un tren en horas de la noche. Esto precisamente por las balaceras, los acuchillamientos, los acosos sexuales. Hay un sinnúmero de casos, de conflictos, de delitos que ocurren en el sistema de tren que hay que cuidarse bastante. Y los neoyorquinos, que muchas veces andan con sus dispositivos electrónicos en sus oídos, no se dan cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor, pero hay que tener mucho cuidado cuando abordamos un tren. Yo trato siempre de buscar una pared para poner mi espalda, no uso el teléfono celular mientras estoy esperando el tren, esperar que el tren ya frene para uno entonces moverse, porque hay muchos de estas personas que andan sin hogar con problemas mentales que aprovechan y cuando uno está esperando el tren, como uno se mueve a abordar, entonces lo que ellos hacen es que lo tiran a los rieles, como pasó recientemente, que un indigente de unos 40 años lanzó a un señor de unos 35 años que lastimosamente perdió la vida porque el tren no pudo frenar a tiempo. O sea que, fíjense bien, la violencia en las calles, la violencia en los trenes, las balaceras, los enfermos mentales y el consumo de sustancias ilícitas o sustancias alucinógenas, de seguir esta ciudad como va, Nueva York va a colapsar. Desgraciadamente, ojalá que nuestras autoridades se activen, que busquen las soluciones, lo que hay que hacer con todos estos enfermos mentales, con todas estas personas reincidentes en las cárceles que salen y cuando lo apresan, oh, pero tenía 21 casos, tiene 20 casos, todos los antecedentes del mundo y están en las calles. O sea que hay que hacer como una reingeniería en materia de leyes y de resoluciones también estatales para ver cómo se puede recuperar otra vez la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, como se conocía a nivel mundial, y que los turistas vuelvan a creer en esta ciudad como un punto turístico impresionante para visitar, porque estamos en una situación bastante difícil con todos esos factores que le mencionaba, la delincuencia, la violencia en los trenes, el uso de sustancias alucinógenas, los enfermos mentales, entre otras situaciones que están afectando esta ciudad de Nueva York. Bueno, mis amigos, y hasta aquí voy a dejarle con este resumen de las principales noticias ocurridas en estos primeros días aquí en la ciudad de Nueva York. Como siempre, recomendarle que se suscriban a mi canal. Y si usted llegó hasta aquí es porque le ha estado gustando lo que estamos ofreciendo. Así es que suscríbase, comente, comparta, dele like, recomiéndeme con sus amigos, con sus amistades, riegue la voz
Estamos aquí trabajando en este canal de YouTube con Hanti Almanzar desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos en un próximo video.